Gloria al Señor, hermanos. Los voy a invitar a ponerse de pie en esta hora. Empezamos con un saludo sincero, ¿verdad? Esperamos que este año va a ser lleno de gozo y de alegría. La bendición del Señor es sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y como hemos aprendido últimamente, ¿verdad? Que no falten nunca sus misericordias, su gracia esté sobre nosotros. Vamos a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de iniciar un año más, Señor. Señor, en el paréntesis del tiempo, Señor, en tu gracia nos has permitido un año más. Señor, que podamos aprovechar al máximo cada oportunidad tuya, Señor, para que el varón perfecto, la imagen de Jesús, tu Hijo Dios, cada día brille más, sea más nítida sobre nuestro carácter, sobre nuestra vida, Señor, y las gentes puedan venir a tus pies, Señor, y puedan glorificar tu nombre, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, ensancha nuestro corazón, Señor, para caminar en tu voluntad, para caminar, Señor, en los planes que tú has trazado, Señor, y tienes para cada uno de nosotros. Pedimos por nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, por aquellos que en línea, Señor, están viendo este servicio, Señor, esta grabación, Señor. Pedimos tu bendición. En el nombre precioso de Jesús, así sea. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Hermanos, ¿cuántos reconocen que tenemos un Señor que es fiel? Que tenemos un amigo fiel. Que pase lo que pase este año, Él nos escucha, Él escucha nuestro clamor y Él nos da la fortaleza. Amén. ¿Por qué no nos ayuda con sus palmas? Yo para que ni tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas y me soy yo para que ni tú pienses y que escuches
y que Él es poderoso. ¿Por qué no levante su voz? Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo Les invito a que adoren al Rey de Reyes, amén. Y les invito a que le pidan al Señor que cambie sus corazones completamente para que podamos hacer su voluntad en cada momento. Que podamos ser revestidos de su amor, de su gracia. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Este año te lo dedicamos a ti. Que completamente cambies nuestros corazones, Señor. Que podamos ver a la vida en un diferente perspectiva, Señor. Que tú seas el centro, Señor, y que completamente seamos cambiados, Señor. Así sea. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor.
mí, Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza a mí, Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza a mí, Señor, de poder y libertad, revísteme. Señor, te damos gracias en esta hora por tus misericordias, Señor, nuevas cada mañana, Señor. Señor, nos has permitido, Señor, en el paréntesis del tiempo humano, Señor, comenzar otro año. Señor, pero no es más que tu misericordia sobre tu pueblo, sobre la humanidad, Señor. Lo único que merecíamos, Señor, era el juicio, la condenación, Señor. Pero nos has dado, Señor, la oportunidad de seguir viviendo. Nos has dado la oportunidad para buscar tu rostro, humillarnos delante de tu presencia, Señor, y suplicar una vez más por tu favor, Señor. Señor, en este año pedimos, Señor, que nos permitas tener un entendimiento claro de tu gracia sobre la vida nuestra, Señor. Que podamos tomar beneficio de la obra tuya en la cruz del Calvario, Señor. Señor, no queremos que pasen los días, los meses y los años, Señor, para continuar, Señor, viviendo una vida cristiana mediocre o raquítica, Señor. Trae madurez sobre tus hijos, trae madurez sobre tu pueblo, aquí y en toda la faz de la tierra, Señor. Despiértanos en un fervor santo por ti, Señor. Señor, y en esta hora, como empezamos, Señor, cambia nuestros corazones, Señor. Atráenos a ti, Señor, y que podamos ser revestidos de la obra de Jesús tu Hijo, Señor, para vivir en santidad, en pureza, amor, Señor, y en todo lo que tú deseas para nosotros. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza a mí, Señor, de poder y libertad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza a mí, Señor, de poder y libertad, revísteme. De poder y libertad, revísteme. De poder y libertad, revísteme. Oh, dale una fuerte alabanza al Señor. Dile, Señor, revístenos de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Si prenden las luces para que se miren mejor el uno al otro, y ahí desde su lugar salude a sus hermanos, a sus hermanas, al pueblo del Señor, y le invito a tomar asiento.
Gloria al Señor, bienvenidos a la casa del Señor. Antes de pasar a la palabra del Señor, siempre animándole, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que lidiar con esta pandemia? Si así le podemos llamar, o se merece llamar o no, ¿verdad? No sé, pero sí le animo a dos cosas: a no atemorizarse por nada, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Nuestra vida está escondida en sus manos y nada ni nadie, dice la Escritura, que nos separará de su amor. Así que no demos lugar al temor, independientemente de cuántas situaciones se levanten, ¿verdad? Yo tengo tiempo que no miro noticias, hermano, nada de noticias, ¿verdad? Ya estaba mi corazón muy tenso, ¿verdad? Así que tanta teoría de conspiración, digo, Señor, mejor quiero enfocarme a tu palabra, al consejo tuyo para mi vida, para tu iglesia, y ha sido muy refrescante para mi alma estar más atento a lo que el Señor tiene. Así que no lugar para el temor, ¿verdad? Y tampoco lugar para las situaciones de ¿cómo se dice? De perder nuestro sentido común. Tengamos cuidado, seamos prudentes, hagamos nuestra parte. El Señor a su tiempo, ¿verdad?, nos permitirá tener más alegría, más convivencia, ¿verdad? Ojalá y muy cercano, mucho mejor a como antes. Así que yo les animo. No tuvimos nuestro año como otros años. Aquí recibimos el año, pero siempre escudriñando nuestro corazón, ¿verdad? De momento algunos estuvieron en su casa con su familia, pero aquellos que tenemos esa costumbre en nuestro corazón de reunirnos, ¿verdad? Ojalá ya hayamos experimentado dolor en nuestro corazón por no estar en la casa del Señor. Recuerde que el salmista decía: una cosa he buscado y una cosa he pedido, que yo pueda estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir de su presencia. Así que siempre asegurémonos que hay dolor en nuestro corazón, que pudiendo o no pudiendo estar en la casa del Señor no nos fue posible. Vamos a entrar a la palabra del Señor, y hoy quiero hablar bajo este tema: un vivo celo por Cristo. Un vivo celo por Cristo. ¿Por qué no repite conmigo? Un vivo celo por Cristo. Y no se espante, aunque uso la palabra celo, ¿verdad? El celo del que voy a hablar es un celo santo. No es como el celo que siente el esposo hacia con su esposa, o no es el celo que siente la esposa para con su esposo. Esos celos son enfermizos. Esos celos no son más que el testimonio de una inseguridad que uno tiene en sí mismo. El celo del que voy a hablar es un celo santo, es un celo saludable, que en cada uno de nosotros debe de ser una realidad. Así que el tema de ahora es un vivo celo por Cristo. La referencia bíblica es 1 de Juan 4, 17 al 21. No voy a desarrollar la explicación de este tema en esta escritura, pero esta escritura me avienta una verdad muy buena para comenzar el primer servicio del año. Dice 1 de Juan 4, 17 al 21: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Verso 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Repita conmigo el verso 19, dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que nos das, primero, de estar en tu casa, de estar en este lugar, Señor, donde tú has tenido a bien, Señor, a manifestar tu presencia, Señor, y has tenido a bien, Señor, ministrar nuestros corazones en este lugar, Señor. Señor, te damos gracias porque en este primer domingo del año nos permites estar en tu casa. Oramos por nuestros hermanos que con sinceridad, Señor, por causa de salud, por situación, Señor, de ser vulnerables a lo que estamos viviendo, se han quedado en casa.
Señor, ministra sus corazones, Señor, ahí donde están. Señor, por aquellos hermanos que, aunque no pertenecen a nuestra iglesia, o aquellos amigos que estuvieran escuchando esta enseñanza, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, ministre sus corazones. Hoy necesitamos más que antes, Señor. Hoy necesitamos de ti con urgencia, Señor, de tu gracia. Señor, danos entendimiento de lo que tú quieres, Señor, depositar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Quiero empezar esta prédica en esta tarde hablando de que cuando algunos de nosotros hemos sido bendecidos, hemos recibido beneficios de parte de Dios, muchos de estos beneficios son el resultado de la fe, de la obediencia o resultado de una revelación divina. Usualmente de eso se trata la vida cristiana. El Señor tiene, ¿verdad?, muchos beneficios que derramar, que depositar sobre nosotros. Pero estos beneficios van a ser real en nuestra vida, resultado de la fe, de la obediencia y de la revelación divina que viene de parte de Él. Para que tú y yo tengamos una idea clara de lo que se trata el amor de Dios por nosotros, es necesario o fue necesario que recibamos de parte de Dios un regalo de revelación de Él. No hay manera de entender el amor de Dios si el Señor no quita la venda que no nos deja comprender el amor de Dios. Así que no podemos jactarnos, ¿verdad?, en cuanto a nuestro conocimiento humano o nuestra diligencia y disciplina humana, a decir o a presumir, oh, yo sé cuánto me ama el Señor porque lo he leído en la Biblia. A pesar de leer la Biblia, necesitamos de ese regalo divino que se llama revelación para que tú y yo podamos tener una idea, comprender un poquito, ¿verdad? O por lo menos tener una introducción del grande amor que Dios tiene para con nosotros. Y cuando tú y yo estamos finalmente conectados, estamos en contacto con el amor de Dios para con nosotros, deben de suceder dos cosas. La primera es, se despierta en nosotros un deseo de corresponder al Señor de la misma manera. Entiendan, cuando el Señor nos revela un poquito, aunque sea, de su grande amor para con nosotros, la reacción nuestra, la reacción inmediata, por lo menos debe de ser un deseo de corresponder al Señor de la misma manera o en la misma dirección que el Señor nos ha amado. Y entonces empezamos a tener ese deseo de amarle a Él. Por eso el verso 19 dice, ¿verdad?, en una forma clara, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie de nosotros va a poder presumir de amar a Dios primero y después Dios amarle a Él. Eso no es el orden. Dios nos revela su grande amor, su tierno amor, y la reacción inmediata es quererle amar, por lo menos en la misma dirección. Nunca vamos a poderle amar como Él nos amó, pero por lo menos en la misma dirección. Y número dos, se despierta un deseo también de amar a nuestro prójimo. Así que cuando tú estás en contacto, estás conectada con el amor de Dios, hay esa reacción hacia Él y esa reacción hacia tu prójimo. Por eso el verso 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Note el mandamiento, que el que ama a Dios, recuerda, si le amas es porque ya conoces su amor. Así que si ahora tú amas a Dios, el mandamiento es, ama también a tu hermano. Ahora, hay hermanos que son fáciles de amar, hasta pasa en las familias sanguíneas, hermano. Hay hermanos que son fáciles de tratar, fáciles de amar, pero hay hermanos difíciles. Si eso pasa en las familias sanguíneas, ¿qué no va a pasar en la familia de la fe? ¿Verdad? ¿Qué reto tan grande vamos a tener muchos de nosotros en amar a aquellas gentes que han sido difíciles para nosotros amarles? Pero recuerda, si en realidad estás en contacto con el amor de Dios, no solamente te tiendes o te proyectas en la dirección de amar al Señor, sino también a la persona que el Señor te lleve a amar. Hoy, como primer domingo, quiero aprovechar, como siempre, todos los primeros domingos del año. Hay un compromiso en mi corazón de recordarles siempre de qué se trata el primer y gran mandamiento.
Y este está citado en la Escritura. Voy a leer Mateo 22 del 34 al 40. Pero lo puedes encontrar en Marcos 12, 28 al 34 y en Deuteronomio 6 del 4 al 9. Hoy voy a leer y a recordar este primer y gran mandamiento de acuerdo a lo que nos dice la Escritura en Mateo 22, verso 34 al 40. ¿Estamos listos? Todos los años, hermanos, es algo que está en mi corazón, recordar este mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. No fue un discípulo, no fue un fariseo quien lo dijo, no fue un saduceo, mucho menos un publicano y un pecador. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo: este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero recordarte en esta hora, ¿verdad?, lo más sólido, lo más básico del primer y gran mandamiento. Primero, ¿por qué este mandamiento es primero y grande? ¿Qué es lo que lo hace ser el primero de todos y el más grande de todos? Y déjame decirte, hermano, hermana que estás presente, ¿verdad?, los que están escuchando en línea, déjeme decirles, cuando el Señor dice que es el primero de todos y es el más grande de todos, nos dice mucho. Como diciendo: pueblo de Dios, no ignoren esto. Mucho del éxito de su vida cristiana pudiera depender del entendimiento de este mandamiento. ¿Por qué este mandamiento es primero y grande? Y ahí va a estar escrito la mayoría de esto. Primero, porque nuestra meta será hacer de este mandamiento la prioridad de nuestra vida. Esa es la razón por la cual este mandamiento es primero. Porque en la vida de todos de los que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesús, debe de ser la meta de nuestra vida, debe de ser la prioridad de nuestra vida. Tu Dios, mi Dios, es un Dios celoso. Que el primer mandamiento del decálogo divino empieza: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como diciendo: hey, no me pongas al lado mío otro Dios. Yo soy el único, yo soy primero. Entonces, este mandamiento, el primer y gran mandamiento, es primero porque la meta de todo creyente, de todo cristiano, es hacer de este mandamiento la prioridad de su vida. Y déjame decirte, nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo fue enviado para que estuviera con nosotros por siempre. Y sabes que la prioridad o lo que hay en la agenda, una de las cosas que está agendada en la agenda del Espíritu Santo es precisamente empoderarnos o capacitarnos para que este mandamiento como prioridad sea una realidad en nuestras vidas. Así que no hay pretexto. Nuestro ayudador, el consolador, el Espíritu Santo, está, pudiera decir, emocionado en poder realizar en nosotros esta meta como una realidad. Que sea nuestro amor por Cristo la prioridad. Número 2, ¿verdad?, porque es grande. El que todos nosotros podamos amar al Señor Jesús de la misma manera que Él nos ha amado es lo que hace grande a este mandamiento. Y hace ratito te hacía mención, va a ser casi imposible que tú y yo podamos amar a Jesús como Él nos amó. Pero por lo menos ir en la misma dirección con la cual el Señor Jesús nos amó. Y esta es la grandeza de este mandamiento. Estaba haciendo una explicación que realmente en nuestra capacidad humana esto está tremendo. El poder amar a Jesús como Él nos ha amado. ¿Sabes qué fue el costo del amor de Cristo para con nosotros? Dar su vida. Él dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Él, para reconciliarnos con el Padre. Él dio su vida, ¿verdad? Y la grandeza de este mandamiento es eso, de que tú y yo podamos un día estar en la capacidad de dar nuestra vida por Él. Ahora, en el sentido humano esto es difícil.
hacía yo mención de un ejemplo medio chistoso, ¿verdad? En Efesios capítulo 5, cuando Pablo está dando consejos a los matrimonios, a las familias, ¿verdad? Y está comparando el matrimonio, lo está poniendo en comparación con la iglesia y Cristo, o viceversa. Llega el momento que él dice a los varones, no a las mujeres, a las esposas, a los esposos. Esposos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego explica cómo la amó, que entregó su vida por ella, que entregó su vida por ella. Hermano, y cuando realizamos este texto y lo aplicamos en una forma literal, eso está pesado en el sentido humano, en nuestra manera de pensar humana, hermano. Eso es un gran reto, ¿verdad? Porque pues nosotros muchas veces podamos querer mucho a nuestra esposa, ¿verdad? Pero dar tu vida por tu esposa es otro nivel de amor, es otra cosa, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos escudaríamos, diríamos, Señor, la quiero mucho, pero no es para tanto, no es para que dé mi vida por ella, ¿verdad? Pero déjame decirte, el Señor dio su vida por ti y por mí. Y nosotros, hermano, Dios quiera que empoderados por el Espíritu Santo, sobre todo si pasamos persecución, no neguemos su nombre y estemos dispuestos a dar nuestra vida por causa del nombre del Señor Jesucristo. Cuando los discípulos empezaron a ser perseguidos y golpeados, hermano, ellos terminaban contentos de ser participantes de los mismos sufrimientos de su Señor, hermano. Y muchos, en los primeros 300 años, muchos de los cristianos que murieron de diferentes maneras, hermano, murieron con gozo, sabiendo que su vida era derramada, ¿verdad? Al igual que la vida de Jesús fue derramada por ellos, hermano. Ojalá, por lo menos tú y yo vayamos en esa dirección, ¿verdad? Hacer de este mandamiento esa grandeza de poder corresponder al Señor en la misma intensidad, por lo menos en la misma dirección, tener esa bonita intención. Y aseados de su gracia, no dudes que Él nos va a dar en un momento difícil la capacidad de aún de morir por Él, ¿verdad? Pero ahorita, ¿verdad? Nos espanta cualquier cosa, hermano. Ahorita estamos más miedo por lo que va a pasar, hermano, que por una situación crítica. Así que el Señor nos dé de su gracia para amarle en la misma dirección. Cuando hablamos del primer y gran mandamiento, siempre recordamos las 4 esferas donde este mandamiento opera. 4 esferas. La Biblia nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. La Biblia nos dice, o este mandamiento nos recuerda, que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. La Escritura nos dice, o este mandamiento nos dice, que debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Y también nos recuerda que debemos amarle con todo nuestro corazón. El Señor dice, yo lo quiero todo, no me conformo con cosas a medias. Yo quiero toda tu mente, todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu corazón. Y recordando un poquito de ello, y rápido porque quiero hablar más, ¿verdad? Quiero darte ejemplos, quiero traer en un sentido práctico este primer amor, ¿verdad? Llevarlo a la semejanza de vivir en ese celo por Cristo. ¿Qué es amar al Señor con toda nuestra mente? Es llenar nuestra mente de todo aquello que nos inspire a amar al Señor y no con las cosas que nos alejan de Él. Amar al Señor con toda nuestra mente es llevar a nuestra mente todas esas cosas que nos lleven a amar más a nuestro Dios, que nos motiven a estar más cerca de nuestro Dios, a tener una relación más dulce con Él. Eso es amar al Señor, llevar a nuestra mente todo aquello que nos inspire a amarle más. E intencionalmente despojar de nuestra mente todas aquellas cosas que nos alejen del Señor. Ahora, hay cosas pecaminosas que son obvias y cuando tú y yo estamos en ellas, hermano, simplemente en cuestión de tiempo nos separan del Señor. Hay una división en nuestra relación con Dios. Por darte un ejemplo, a lo mejor a ti te gustan las comedias. Ahora con el mundo que vivimos, sabes que hay gente que le gustan las comedias. No sé ahorita en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que trabaja? Pero te gustan las películas, lo que sea. Tienes un hábito. Y hay situaciones que son obvias, son
unas perversas, unas pecaminosas. Hay situaciones que no se ven tan mal. Hablando de cualquiera de ellas, tu deber y mi deber en este primer y gran mandamiento es llevar a nuestra cabecita cosas que nos animen a estar más cerca o amar más al Señor y despojarnos de aquellas que nos alejan del Señor. Yo te recomiendo, llénate de su palabra, llénate de su palabra, llénate, lleva toda la información bíblica, ¿verdad? Todo lo que sea saludable para tu vida. Si de momento un documental va a vivificar tu amor por el Señor, velo. Que tú puedas decir, ay, el universo, y puedas terminar, Señor, no cabe duda, eres glorioso. Algún documental de cómo es la anatomía, cómo funciona el ser humano, y si eso te lleva más al Señor, algún documental de reino, aprovecha de esas cosas sanas que pudieran inspirarte a amar al Señor, pero pon como prioridad siempre la palabra del Señor. Pero asegúrate que hay cosas que no se ven perversas, no se ven pecaminosas, filosofía de hombres, que en una forma muy sutil, subliminal, te pueden separar de los caminos del Señor. ¿Qué es amar al Señor con todas nuestras fuerzas? Es amarle con todos los recursos que el Señor ha puesto en nuestra vida en una forma natural. Es amarle con nuestro tiempo, amarle con nuestras finanzas, amarle con nuestras habilidades, amarle con nuestros talentos. Y si tú eres una persona que tiene un sentido de influencia, ama al Señor con tus influencias. Es decir, el Señor te ha dotado de diferentes habilidades. Antes de que vinieras a Cristo y después que viniste a Cristo, hay múltiples habilidades que el Señor ha dado, algunas de una manera nata, algunas las has aprendido. Y amar al Señor con todas tus fuerzas es poner todos esos recursos a los pies de Cristo, sirviendo al Señor, sirviendo a los demás como sirviendo al Señor Jesucristo. Eso es amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Y Dios quiere, hermano, que tú entiendas que si tienes vigor para hacer ciertas cosas, asegúrate que tienes vigor para crecer en tu relación con el Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? Sobre todo los jóvenes, sobre todo los jóvenes. Hablaba, creo, el miércoles, animando a los jóvenes a llevar ese yugo desde su juventud. Hablaba con respecto a los jóvenes. Y déjame decir, en la juventud, si se conoce esa etapa, es por su vigor, es por su ánimo, es por su atrevimiento, hermano. Por muchas cualidades que a la vez son buenas, a la vez son peligrosas. Es apreciada la etapa de la juventud. Pero déjame decirte, así como los jóvenes son capaces, hermano, de hacer hazañas, asegúrense, jóvenes, que son capaces de hacer hazañas en el Señor. La otra vez le reproché a mi hijo, cuando fue el domingo, se fueron a hiking, ¿verdad? Y él me dice, no, papá, dale gracias a Dios que no te llevé. Te me hubieras quedado a medio camino. Y digo, ¿cómo? Ya me dijo, fueron 3 horas de entrada y 3 horas y media de salida. Y ya me enseñó fotos. No le dije nada, pero dije yo dentro de mí, gracias a Dios que no fui. Pero el joven es capaz, hermano, de muchas cosas. Mi pregunta, ¿será capaz de hacer muchas hazañas para Cristo a su edad de fuerza? O cuando se trata del Señor, les da sueño, pierden el interés. Y tú, hermano adulto, no te escapas, ¿okay? No te escapas. Porque el vigor que tengas en esa dimensión, Dios quiera que tengas más vigor para cuando se trata de las cosas del Señor. ¿Estamos? Ok, tengo que aprovechar esto, hermano, es que usted disculpe. ¿Qué es amar al Señor con toda nuestra alma? Aquí es un punto crucial en la vida del creyente, porque aquí es donde ponemos como prioridad nuestra relación con el Señor en lugar de nuestros logros o reconocimientos en esta vida de parte de los hombres. Muchos de nosotros tenemos proyectos de vida, tenemos proyectos a corto plazo y proyectos a largo plazo. Pero recuerda, tú podrás proponer lo que quieras en tu vida, pero debes de entender que el que dispone, el que tiene la última palabra, debe de ser el Señor.
Y llegar a este punto crucial de tu vida cristiana es decir, Señor, yo tengo sueños, Señor, yo quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero terminar esto. Pero ¿sabes qué, Señor? Voy a poner este sueño a un lado y me voy a asegurar que en mi alma, en mis emociones, la parte interna de mi ser, la parte emotiva de mi ser, está conectada, tiene un compromiso primario contigo. Así que, aunque pueda encontrar la felicidad en esta relación, aunque pueda encontrar la felicidad en este trabajo, en esta función, en esta carrera, Señor, hoy determino que mi felicidad va a estar determinada por mi relación contigo. Y eso es amar al Señor con tu alma. ¿Verdad? ¿Has visto como una gente que está enamorada? Ay, te quiero. ¿Qué palabras? ¿Verdad? Te quiero, te amo y no sé qué tantas cosas se puedan decir. Ay, corazoncito, ¿verdad? Y empiezan las hormigas a, ok, pues también el cristiano tiene una parte emotiva. Y esa parte emotiva tiene una demostración cuando dice, mi relación contigo, Señor, es primero. Tenía o tengo muchos planes, pero eso no va a dar significado a mi vida. Señor, mi relación contigo es lo que va a definir quién voy a ser yo en esta vida. Hermano, y déjame decirte, no te vas a arrepentir, porque si vas en buen camino, el Señor va a confirmar ese buen camino. Y si vas por camino peligroso, el Señor va a alumbrar de tal manera que te va a salvar de algo que te vas a arrepentir el día de mañana. Eso es amar al Señor con toda nuestra alma. Y lo más difícil es amar al Señor con todo nuestro corazón. El otro es un punto crucial. Aquí es el punto de la verdad. Aquí es donde tú y yo escogemos en nuestro corazón amarle a Él. Y lo hacemos a través de decisiones conscientes. A través de decisiones conscientes. Tarde o temprano, el amor, hermano, debe de ser más que un sentimiento. ¿Verdad? Cuando los jóvenes están en esa etapa de noviazgo, posiblemente no se cansan de oírse el uno al otro y se expresan cosas bonitas y etcétera, etcétera. Pero al final del día, si se llegan a casar, de eso no van a comer. Imagínense, el tipo ese no trabaja, pero la quiere mucho. Y se casan, ¿verdad? Y cuando tenga hambre, ella le va a decir, ay, mi vida, no tenemos que comer, pero yo te amo mucho. Es el tiempo de los hechos. Es el tiempo de los hechos. Y también, ¿verdad? No solamente el Señor debe de ser amado con tus sentimientos, con tus emociones, sino con la realidad. Y es el momento de las decisiones difíciles, donde tú voluntariamente sabes que debes caminar en obediencia. Y dices, Señor, me da miedo, pero te amo tanto que voy a dejar de hacer esto o voy a hacer esto porque te amo. Decisiones conscientes. De eso se trata el primer y gran mandamiento. Amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ahora, esto fue solamente el recordatorio de todos los años. Quiero empezar, no sé hasta dónde llegue, pero no te preocupes. Donde el Señor me diga para, voy a parar. ¿Verdad? Si pasan 3 horas y no me dice, pues entenderé si te tienes que partir, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Quiero empezar con una pregunta. Quiero empezar el desarrollo de lo que el Señor puso en mi corazón al hablar de ese vivo celo por Cristo que debe de haber en tu vida y en mi vida. Quiero empezar a desarrollar eso con una pregunta. Considerando 2 cosas. Quiero que consideres 2 cosas. El tiempo que llevas como creyente, el tiempo que llevas como cristiano, como cristiana. Algunos llevan más tiempo que otros. Y déjame decirte, el tiempo no creas que hace la gran diferencia. Por eso la sorpresa más grande de mucho creyente es la reacción de los recién convertidos. Porque el tiempo lo de menos. Pero quiero que por un momento, en este momento, tú consideres
Piensa, haz el recuento. ¿Cuántos años llevas de convertido? ¿Cuántos años llevas con la convicción de que Jesús es tu Salvador, verdad? Y posiblemente Señor de tu vida. Considera cuánto tiempo. Al otro lado quiero que consideres otro segundo aspecto. Los tiempos malos, horribles, perversos que estamos viviendo. Y están tan malos los tiempos que a veces dice, híjole, esto está canijo, mejor me regreso a mi país. Pero cuando ves a tu país está peor que este. Estos tiempos malos, hermano, son universales, ¿ok? Posiblemente, hermano, en otro tiempo, ¿verdad? No los veíamos, ahora son más tangibles, ¿ok? Estamos viviendo tiempos malos, terribles. Considerando esas dos cosas, la pregunta es, hasta este momento, a este punto de tu vida como creyente, ¿qué te consideras? ¿Un discípulo de Jesucristo o un espectador del Señor? Sé que posiblemente para hacer el primer servicio es una pregunta demasiado difícil, pues el Señor la hacía constantemente a las gentes y a sus discípulos. Hasta este momento de tu vida cristiana y en la situación en la que estamos viviendo, ¿cómo te visualizas? ¿Como un verdadero discípulo de Jesucristo o simplemente como un espectador del Evangelio? ¿Cómo te visualizas? Quiero que consideres cómo te visualizas. Quiero compartirte una realidad en cuanto a esto se trata. El Señor nunca tuvo problemas, no tuvo inconvenientes de que le siguieran las multitudes. En las multitudes, hermano, venían los espectadores. El Señor nunca tuvo problema que le siguieran las multitudes, que la gente fuera por curiosidad o fuera buscando su propio beneficio. El Señor no tuvo ningún problema. Siempre, por lo menos lo vemos varias veces en la Escritura, en los Evangelios, cuando grandes multitudes le seguían, el Señor fue claro en dos cosas. Número uno, fue claro en invitarles a salir del nivel de la expectación de la multitud para convertirse en discípulos de Él. Por eso Él no tuvo inconveniente. Es más, muchos de nosotros, si somos realistas, así venimos a los caminos del Señor. Nos trajo una necesidad y veníamos buscando esa necesidad antes del proveedor de esa necesidad. Dios es paciente y lleno de misericordia. Yo me congregué en una misión muy pequeñita que tenía un fervor, el pastor tiene todavía un fervor por el Señor precioso. Y mucha gente iba a ese lugar, una casita se llenaba, no cabíamos. Pero luego descubrimos por qué se llenaba. El Señor nos bendijo en aquel tiempo con un hermano que tenía una posición económica más o menos estable, tenía un negocio. Y siempre o usualmente, rara la vez que nos fallara, traía la cena, hermano. Traía la cena. A veces nos hacía pancakes, tenía una pollería, era su negocio. A veces comíamos pollito, pero siempre estaba cocinando algo. Y hermano, no cobraba, hermano. Era gratis. Mucha gente, hermano, iba por la cena. Mucha gente iba por la cena. Pero ¿sabes qué? Mucha gente se quedó y afirmó su vida por la cena. Su estómago se llenó, pero en el proceso aceptó la invitación del Señor de dejar de ser parte del espectador o de la multitud para ver o convertirse en un verdadero discípulo del Señor. Y el Señor fue claro. Él siempre invitaba a los espectadores a dejar su nivel de multitud para venir a ser un discípulo de Él. Y no solamente eso, el Señor fue claro en dar las especificaciones de un discípulo de Jesús. Él fue bien clarito. Los invitaba a salir de su comodidad, de su expectación, para ser discípulos, y les decía de qué se trataba este nivel de discipulado. Quiero compartir dos escrituras, no son nuevas para ti. La primera es Marcos 8:34 y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Ok, clarito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Así que son varios requisitos, hermano. Ok, son varios requisitos. Otro pasaje, Lucas 14, 25 al 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora quiero aclarar, para que algunos tropiezan en este verso: ¿cómo es posible que Jesús quiera que aborrezca a mi papá, a mi mamá? No, esos son errores de traducción. ¿Okay? Ahí lo que el Señor está diciendo, si tomamos el verbo que se usó en este verso, diría así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no me ama a mí más que a su padre, que a su madre. Esa es la traducción correcta. El Señor es celoso y quiere ser la prioridad. Él sabe que Él es digno de que Él sea la prioridad en nuestra vida. Y si queremos ser discípulos o seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Aquí está una vez más: debemos de amarlo más a Él. Y luego en casita, si quieres todavía ver más en detalles el costo del discipulado, te invito a que continúes leyendo hasta el verso 33, Lucas 14, del 25 al 33. Vuelvo a recordarte la pregunta: hasta este momento, ¿qué te consideras? ¿Un discípulo de Cristo o un espectador? Alguien que es parte de la multitud, un espectador del Evangelio. Como discípulos de Cristo, hermano, en cierto sentido, hay cosas que son perdonables para con nosotros, porque muchos de nosotros tenemos miedo a involucrarnos o a salir de un nivel para brincar a otro nivel mayor, porque implica responsabilidades. Nos da miedo tener mayor responsabilidad. Hay gente que en los trabajos seculares no quiere superar, no quiere subir de escalar, subir de puesto, porque sabe que va a tener una responsabilidad diferente y tiene miedo de no poder lidiar con ella. Bueno, hay cosas que como discípulos del Señor son perdonables, ¿verdad? Y entre de ellas es la falta de intelectualidad. Si tú no eres una persona con capacidad intelectual, ¿verdad? De momento no tuviste la oportunidad de estudiar a cierto nivel en la escuela secular, no tienes teología ni a nivel licenciatura, maestría, doctorado, no tienes, hermano, el Señor no te reprocha nada por eso. El Señor comprende tu situación. Hay otra cosa que es perdonable, es nuestras faltas de habilidades. Muchos de nosotros no somos, hay unos que son bien hábiles, hermano. Hay otros que somos menos hábiles. En cuanto a liderazgo se trata, hermano, yo no tengo habilidades natas de liderazgo. Yo prefiero servir y someterme a alguien, hermano. A mí no me incomoda someterme a alguien. Me siento más cómodo, me siento más seguro. Pero eso de ser líder y tratar de, a ver, hermano, espero de ti, haz esto, espero de ti esto, haz esto, haz esto, y ver que no lo haces me desanima y yo lo termino haciendo. ¿Qué clase de líder? Yo no tengo muchas habilidades que otro tiene. Estoy creciendo apenas en las habilidades de exhortar, hermano. Las marcas de mi niñez me hicieron tímido, me hicieron cobarde. Y el Señor me llama al pastorado. Digo: Señor, tú sabes, a mí nada más me gusta enseñar y que nadie se meta conmigo. Y ser pastor y meterse de vez en cuando con las ovejas, hermano. Ahora me da risa, mejor las ovejas marcan la distancia porque saben que les va a llover. Pero en otro tiempo, hermano, no podía. El Señor puede justificar nuestra falta de ser intelectuales, de tener capacidades intelectuales, de tener escasez de habilidades. Lo que no puede justificar, si tú te llamas un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, tu falta de fervor, tu falta de celo por Cristo no puede ser justificado. Entiéndelo. Despierta. Qué bueno que es el primer servicio del año. Despierta. Tu falta de entrega por Cristo, diciéndote que eres hijo de Dios, no puede ser justificado. Hace un ejemplo medio curioso, ¿verdad? Pero yo sé que tú me vas a comprender. Les decía, si mi esposa esta noche bien tranquila, relajada, me dice: hijo, así me dice más, hijo, ¿me quieres?
me quieres, ¿verdad? Y yo con un rostro sonriente, ¿verdad? Alegre, le digo, no te quiero. Hermano, se nubló para siempre. Me va a ir mal. Me va a ir mal. ¿Por qué? Porque lo que menos espera mi esposa es mi falta de entrega, mi falta de cariño para con ella. Y muchas veces tú y yo no nos damos cuenta que nuestro cariño está apagado. Nuestro fuego por Cristo está apagado. Y déjame decirte, Él lo dio todo por ti. Él se entregó del todo por ti y por mí. Algo está sucediendo, hermano. Así que para los que proclaman ser seguidores o discípulos del Señor, hermano, no es justificable, no se puede excusar uno por su falta de celo o fervor por el Señor. Si nuestro corazón no arde con una viva pasión por el Señor, hermano, bíblicamente, hermano, deberíamos de considerar, estamos bajo condenación. Ay, pastor, ¿de dónde saca eso? Fíjate lo que dice Apocalipsis 3, del 15 al 16. A una iglesia que estaba tibia, a una iglesia que no tenía un fervor por su Señor, que no tenía un celo santo por su Señor. Le dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Fíjese cómo le dice el Señor. ¿Cómo quisiera que hubiera sido o uno o otro? Es decir, ¿cómo me hubiera dado gusto que hubiera sido frío o hubiera sido caliente? El problema está crítico, estás tibio. Dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué dice? Te escupiré de mi boca. Está tremendo, hermano. Si tú eres un discípulo del Señor, si a esta altura te has considerado un discípulo del Señor, lo que es imperdonable es no vivir con un fuego en nuestro corazón por Él. No vivir con un fuego en nuestro corazón por Él. Y quiero que te detengas a pensar en la condición de tu corazón. ¿Pretendo ser duro contigo? No, porque por la gracia del Señor yo pudiera decir que las predicaciones que el Señor me da para Roca Eterna, para ustedes, primero me las da a mí, por su gracia, por su gracia. A veces mi hijo me dice, revisa la enseñanza, revisa el servicio, siempre con la intención de qué se puede mejorar, que esto, él lo hace en ese sentido. Y cuando lo hago, hermano, es increíble. El pastor se siente oveja escuchando al pastor que está predicando. La enseñanza no es para ti solamente, es primeramente para mí. Y el Señor está exhortando en este primer servicio. Si eres discípulo del Señor, asegúrate que un fuego, un celo santo, un fervor por Él es una realidad en tu vida. ¿Sabes por qué hay un gran problema con el hermano que está tibio? Porque el frío tiene esperanza. Cuando alguien tiene frío, va a buscar en la mejor de su posibilidad estar calientito. Va a buscar. ¿Verdad? Va a buscar un rinconcito, va a buscar muchas cobijitas, ¿verdad? Cuando se viene el frío, qué bueno que en este país la mayoría tiene sus aires acondicionados, vas y pones el calentón. Cuando está el verano, vas y pones el aire acondicionado, qué bueno, hermano. Cuando el clima está templado, ni cuenta te das, ni cuenta, no tienes necesidad, ni necesidad de correr a ajustar el aparato de tu casa, ya sea para más frío o más calor. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo medio. El problema con los hermanos tibios es porque para ellos va a ser más difícil el poder visualizar su necesidad de arrepentimiento. Vuelvo a repetir. El problema con los hermanos tibios, el problema con los hermanos que no han despertado en su necesidad de vivir en un fuego santo, es ese, que van a perder de vista la necesidad de su alma de arrepentimiento. El que está mal, por lo menos, ¿verdad? Y sobre todo si tocamos fondo, ¿verdad? Vamos a suplicar por ayuda. Pero el que piensa que está bien y no lo está, va a estar relajado, tranquilo, chévere, ahí, calmado.
Que venga otro año igual de mediocridad cristiana, que venga otro año. No va a ser sensible a su necesidad de arrepentimiento. Y creo que para empezar el año sería muy bueno, ¿verdad? Meditar en nuestra necesidad de arrepentimiento, ¿verdad? Y decirle, Señor, necesito y quiero más de ti. La realidad es que todos los que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Y decimos ser seguidores de Cristo, somos seguidores de aquel que dijo esto. Y dice Juan 2:17. Este fue el Señor Jesús hablando. El celo de tu casa me consume. El Señor tuvo un celo vivo y santo en su corazón, ¿verdad? Tenía una santa pasión, si lo pudiera decir, con respecto al corazón de su Padre Celestial, del Padre Celestial, y con respecto a todos los intereses de su Padre Celestial. Eso era lo que corría por la sangre de nuestro Señor Jesús. Una viva pasión por lo que había en el corazón de su Padre y por los intereses de su Padre Celestial. Así que, amados hermanos, hermanas, no hay lugar en los caminos de nuestro Dios para gente tibia o gente indiferente. No hay lugar. Ya sacúdete esa tibieza. Sacúdete. Este año seguramente que puede ser mejor, pero si empezamos tomando responsabilidad, Señor, he sido un tibio. He sido un tibio. He desarrollado una vida cristiana cómoda. No me he incomodado. Señor, pensaba que estaba bien, pero estaba bien casi muriendo, y venir a sus pies y pedir misericordia y gracia de Él sobre nuestras vidas. Quiero darte rápidamente algunos ejemplos de hombres que desarrollaron un vivo celo por el Señor. Abel fue uno de ellos. Abel demostró un vivo celo para dar o dedicar a Dios lo que más puede valorar el hombre, o lo que puede darle al hombre significado a su vida. Dice la Escritura en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Una manera, hermano, de poder estar seguros que ese vivo celo de Dios es una realidad en nuestra vida, es cuando estamos dispuestos a ofrecer, a dedicarle a Él lo que tiene mayor significado para nosotros. Abel lo hizo. Presentó una ofrenda junto con su hermano, pero lo que marcó la diferencia es que Abel presentó lo que más amaba, lo que más significaba para su vida, ¿verdad? Dice que de lo primero de las ovejas, lo más gordito, ¿verdad? En mis tiempos, hermano, la cultura ha cambiado. Hablando un poquito de lo más gordito, en mis tiempos, hermano, una mamá se ponía contenta cuando le decían de su hijo: ay, qué bonito niño, qué cachetotes tiene, qué sanito se ve. Si tú eres de mi tiempo, sabes de qué estoy hablando. ¿Ok? Pensábamos que estar saludable era estar cachetón, con los cachetes rojos, bien llenitos, ¿verdad? Los brazos bien gorditos. Ay, qué saludable muchacho. No, hombre, ahora vemos un muchacho así gordito, llenito. No, ya pónganlo en dieta. Ya no se ven las cosas iguales. Pero lo que está diciendo aquí, hermano, está diciendo que Abel presentó de lo que más se podía apreciar, o lo que más podía significar como ganancia, ¿verdad? En este caso, para alguien que se dedica al cuidado de ovejas. A eso agrégale el cariño que él desarrollaba sobre sus animales, sobre todo sobre los primogénitos y lo más gordo. Él presentó un vivo celo al dedicar a Dios lo más valioso para él. Enoc, precioso este verso, Génesis 5:22. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí vemos un vivo celo para hacer de nuestra relación con el Señor la prioridad de nuestra vida.
quiero ponerte en sentido práctico este verso. Quisiera pedirle a John Paul, mi hijo, pasa aquí enfrente, ponte bien tú. Quiero presentarles a John Paul, este hombre. Usted véngase. Yo no sé cuántos han leído ese pasaje, está en Génesis capítulo 5, habla de la genealogía de Adán, ¿verdad? De Sem, de los buenos, está hablando de los buenos, ¿verdad? Y empieza a hablar y este engendró a tanto, caminó y luego se casó y tuvo tantos hijos y vivió tantos. Es un relajo, ¿ok? Y ahí aparece Enoc, ¿ok? Resulta que algo pasó a los 65 años de Enoc. Ahora, tú no eres Enoc, no te preocupes, yo voy a ser Enoc. ¿Okay? Cuando yo tengo 65 años, me conoces. ¿Okay? Y empezamos a ser amigos cuando yo tengo la edad de 65 años, amigos. ¿Verdad? Pero es un amigo, pero de esos amigos, hermano. No se cansa de mi amistad y yo no me canso de la amistad de él. Somos cuatachos, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar una amistad que dura un día, dura otro día, dura meses, dura años, y es una amistad que dura 300 años. Ahora, yo no sé si John Paul estuviera dispuesto a caminar a mi lado 300 años. Somos seres humanos, ¿ok? Pero la Biblia dice que no caminó 300 años con Dios. Ahora, yo estoy seguro, Él no está dispuesto, hermano. Me aguantará unos días, una semanita, pero le voy a caer gordo o le voy a aburrir. Pero sabes que el Señor y Enoc no se aburrieron de una amistad continua de 300 años. Dios disfrutó tanto su amistad con Enoc, tanto. Literalmente, yo no sé cómo fue eso. A mí, literalmente, si una manifestación, una teofanía, no sé. Pero aquí que él camina con Enoc, Enoc camina con Dios. Un caminar, un vivir. Enoc demostró su vivo celo por Dios caminando con él 300 años. 300 años. Era su despertar, era su lonche, era su cena, era su dormir. 300 años. Y se complació tanto el Señor de esa convivencia que cuando los hombres vivían casi 1000 años, dicen, no, a este me lo llevo, me gusta su amistad. Lo levanto. ¿Para qué lo dejo en esta tierra? Me lo llevo conmigo. Enoc no conoció la muerte. Le levantó el Señor porque encontró agrado en su amistad, en su caminar con él. ¿Ok? ¿Entendieron? Una cosa es caminar con un hombre, con una persona. Pero caminar con Dios es un privilegio, hermano, que quién no lo quisiera tener. Thank you. Ahora, yo estoy seguro que muchos no se han dado cuenta, pero hemos desperdiciado la oportunidad de caminar con Él. Él demostró un vivo celo de hacer en su vida, ¿verdad? De hacer su relación con el Señor la prioridad de su vida. Por eso no se cansó de caminar 300 años y el Señor le tomó. Otro hombre es Noé. Este está en Génesis capítulo 6, un capítulo más adelante. El pasaje completo, la idea completa está del 5 al 9. Y tú conoces la historia. El Señor está dolido en su corazón porque toda la humanidad, ¿verdad?, se pervertió. Pero dice el verso 8, de toda la humanidad hubo una excepción. Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué halló gracia? Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Nota, con Dios caminó Noé. Vemos a otro Enoc. Y Noé demostró un vivo celo para vivir completamente diferente a como lo dictaba el mundo en sus tiempos. Y ojalá y esto sea inspiración para nosotros. ¿Cómo se va a poner este país en los próximos 4 años, en los próximos 8 años, en los próximos 12 años? No sé. Se puede poner la cosa color de hormiga. ¿Encontrará el Señor en su pueblo hombres y mujeres como Noé?
justos, perfectos, maduros, que no se dejen corromper por la perversidad del mundo, encontrará hombres y mujeres con un vivo celo para marcar la diferencia en un mundo lleno de tinieblas. Y no solamente, ¿sabes qué? Mostró un vivo celo cuando empezó en obediencia a ser el arca que el Señor le mandó que hiciera. Una vez leí en un libro, si no me recuerdes, Una vida con propósito. Me gustó ese comentario, déjame decirte, me gustó. Dice que Noé empezó a hacer un barco en la yarda de su casa. ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Lo hubiera hecho cerca del mar, hermano. Lo hubiera hecho cerca de un lago. Tú has visto dónde hacen los barcos, ¿verdad? Cerca de las aguas. Cuando ya está el barco, ¿verdad? Hecho, simplemente lo resbalan con unas rieles para que el agua, para tocar el agua y se estabilice. Está bien bonito esa inauguración del barco, hermano. Barcos pequeños y grandes, siempre cerca del agua. Pero donde él vivía empezó a ser, hermano, un yate, hermano, algo gigante. Hermano, la burla que habrá recibido. La burla, hermano. Años de burla y burla. Pero él tenía un vivo celo por su Dios, hermano, que no solamente marcó la diferencia en cuanto a su caminar con él, sino también en cuanto a obediencia. ¿Lo encontrará en nosotros? Abraham fue otro hombre. Él mostró un vivo celo por caminar en fe y en obediencia. Te invito a que en casa leas Hebreos 11, 17 al 19. Él no fue como cuando fue llamado por el Señor, él no fue como Noé. Era un hombre parecido a ti y a mí, con muchas imperfecciones, pero con un vivo deseo de crecer en obediencia, de crecer en fe en su Señor. Vemos a Moisés, lo estudiamos hace poco. Moisés mostró un vivo celo por la presencia de Dios en su vida. Y dice la Escritura en Éxodo 33, 15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y qué bonito, hermano, es siempre asegurarnos que tenemos no solamente la aprobación de Dios en lo que hacemos, en lo que nos proyectamos a hacer, sino que Él está en todo lo que nos proyectamos o en todo lo que hacemos. Y Moisés dice: Señor, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú eres un Dios santo, sé que estás dispuesto a cumplir tu palabra por cuanto no eres hombre, eres Dios. Sé que has propuesto en tu corazón enviar al ángel tuyo para que nos lleve a la tierra prometida, pero Señor, las cosas yo las veo diferentes. Si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, yo prefiero quedarme aquí. Wow, hermano, qué vivo celo por la presencia del Señor. ¿Cuántas decisiones tomamos nosotros y nos importa nada la presencia del Señor? ¿Cuántos negocios, cuántas resoluciones, cuántas decisiones tomamos nosotros y no consideramos la presencia de Dios sobre esas cosas? Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de que te asegures que si eres un discípulo del Señor, el Señor no espera capacidad intelectual tuya, no espera habilidades humanas tuyas, no. Lo que espera es que tengas en tu corazón un fuego santo, un fervor santo, un celo por Él, amándole, sirviéndole, obedeciéndole. David es otro, hemos hablado de él. Salmo 51, del 11 al 12, Nueva Traducción Viviente: no me expulses de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Al igual que Moisés, él podía perderlo todo menos la presencia del Señor. Y el Salmo 16, 2, ¿verdad?, nos habla lo mismo en otra dirección o en otra forma. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, el vivo celo santo que experimentó David lo llevaba a considerar que lo único que iba a dar significado a su vida era el Señor. Él esperaba del Señor todo, y él podía expresarlo en una manera más práctica: lo quiero todo de ti, o simplemente
sé que no tendré nada. Y Dios quiera que tú y yo despertemos en un vivo celo santo para amar su presencia a ese nivel. El apóstol Pedro, otro ejemplo. Este me gusta porque este es un vivo celo santo, o es un vivo celo de un hombre inmaduro, imperfecto, con miles de errores, pero con un corazón 100% dispuesto y 100% sincero. Y aquí vemos muchos Pedros, muchos errores, muchas inmadureces, muchos temores, muchos arrebatos. Y te digo, el Señor puede justificar muchas cosas, menos la falta de pasión por Él, menos la falta de fervor por Él. Y por lo menos Pedro era conocido por su disposición al 100% y por su sinceridad al 100%. Dice Juan 6:68, y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, no hay nadie que nos pueda ofrecer o que tenga lo que tú tienes. No hay nadie que nos inspire esperanza. Y él era sincero en sus palabras. No había alcanzado la madurez. Era un hombre inmaduro. Pero ¿sabes qué? Ese no fue el problema para el Señor. La sinceridad de Pedro, hermano, cautivaba el corazón del Señor. El apóstol Pablo, precioso pasaje el que vamos a leer, Filipenses 3, del 7 al 8. El apóstol Pablo en los versos anteriores habla de esas credenciales ministeriales que él tenía. El apóstol Pablo no era un ignorante, él era un hombre preparado. Pero recuerda, los logros académicos en esta tierra, las credenciales que este mundo puede ofrecer, al Señor no le impresionan. Al Señor le impresiona la entrega de tu corazón. Y dice la Escritura: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. De lo que estaba hablando el apóstol Pablo, estaba hablando de aquello que le representaba ante los hombres de su tiempo. Él era un hombre preparado. Él tenía la autoridad humana sobre los hombres en cuanto a su capacidad intelectual y de liderazgo. Pero él dice: todas estas cosas las he puesto a un lado. Para mí ya no tienen significado. Para mí son como basura. Ahí están. Y lo he hecho para poder conocer mejor a Jesucristo. Y si vinieran más credenciales, más logros a mi vida, lo mismo haré. Las pondré a un lado como pérdida. ¿Para qué? Para seguir conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Tristemente nosotros no tenemos ese tipo de credenciales, hermano. Pero nos aferramos a la falta de perdón, nos aferramos a situaciones de amargura, nos aferramos a estar atados a los deleites, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Queremos encontrar significado en cosas que el Señor no tiene ni el mínimo interés que estemos involucrados. Hasta que no tengamos todo aquello que valoramos como pérdida, nos estaremos perdiendo la oportunidad de conocer mejor a Jesucristo. Y el apóstol Pablo mostró un vivo celo por querer conocer más, tener un crecimiento creciente en su vida de Jesucristo, a tal grado que estaba dispuesto de quitar o hacer a un lado todo lo que se interponía en ese crecimiento. El mejor de los personajes es nuestro Señor Jesucristo. Juan 4, verso 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Palabras del Señor Jesús. Mi comida, mi necesidad, mi prioridad en esta vida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el Señor Jesucristo vemos un vivo celo por hacer la voluntad del Padre Celestial. Cuando se trata de ese vivo celo del Padre Celestial de Jesús para hacer la voluntad del Padre Celestial, lo más fácil a lo que tú y yo podemos pensar es el hecho de que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Y si alguien te hace esa pregunta: ¿y por qué Cristo tuvo que ir y dar su vida en la cruz del Calvario? Uno inmediatamente responde:
para salvar mi vida, para perdonar mis pecados. Pero esa no fue la prioridad por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Fue una razón, pero no la primaria. La verdadera razón por la cual Cristo fue a la cruz del Calvario, porque esa fue la voluntad de su Padre Celestial. ¿Recuerdas cuando está en el Getsemaní? Todavía está orando. Señor, ¿van a cambiar los planes? No van a cambiar. ¿Van a cambiar los planes? No van a cambiar. Y había, hermano, había sufrimiento emocional en la vida de Jesús. Él sabía todo lo que le esperaba, hermano. Había dolor emocional, había aflicción. Pero él reposó en su Padre Celestial, reposó en Dios. Y terminó diciendo: Señor, no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Si algo fue la comida del Señor en esta tierra, era hacer la voluntad de Dios. Él sabía que el Padre lo envió con un propósito. Su tarea era vivir en ese propósito y asegurarse de terminar esa tarea. Jóvenes que están aquí, chicos que están aquí, ojalá y aprendamos de eso de Jesús. Porque nosotros tenemos muy buenas intenciones de hacer cosas, pero no las terminamos. Y a los grandes les estoy hablando también. Te proyectas a hacer algo, yo no sé qué te proyectaste para el 21, pero asegúrate de terminarlo. Jesús sabía a qué vino esta tierra, pero su segunda función era asegurarse que su tarea o el propósito para el cual fue enviado se cumpliese. Y en la cruz Él dijo: consumado es, cumplido está, cumplido está. Él cumplió su propósito para el cual fue enviado. Si tú eres un discípulo del Señor, ¿sabes en qué se conocen los discípulos del Señor? No en que son así polite, muy educaditos, no, hermano, que visten bien, no, en eso no se conocen los discípulos del Señor. Un verdadero discípulo del Señor se conoce por ese celo santo, por el deseo grande en su corazón de querer hacer la voluntad de su Padre Celestial. Iglesia, te estoy hablando. Yo no sé cuántos años llevas de cristiano. Yo no sé. Yo no te animo que sigas viviendo una vida cristiana mediocre. Yo no te animo. Porque recuerda, los tibios están bajo juicio. Ojalá y aquí haya fríos y digan: Señor, hoy te necesito. Ojalá. El tibio va a salir como diciendo: un sermón como cualquiera. See you next time. Te veo el próximo domingo, pastor. El fervor por Cristo se conoce por un deseo en sus discípulos de hacer la voluntad del Señor. Estas últimas semanas, hermano, por la gracia del Señor, yo traigo la enseñanza y en la semana vengo a preguntarle al Señor: bueno, ¿qué enlace puedo hacer una con la otra? Estas últimas semanas hemos hablado de muchas cosas con respecto a los salmos, pero lo último y lo más fresquecito, hemos hablado de dos beneficios del Señor: el beneficio de su gracia, el beneficio de sus misericordias. Hoy estamos hablando de un concepto más: la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que solamente se va a ejercer en aquellos que tengan un vivo celo por su Señor, por Cristo. Ahora, quiero explicarme mejor. Esto me lo dio el Señor en la mañana, tratando de buscar ese enlace entre lo que hemos enseñado. La misericordia de Dios es Dios no dándonos lo que nos merecemos. Es decir, tú y yo nos merecemos la condenación, el juicio de Dios ya sobre nuestra vida, ya. Pero el Señor nos da de sus misericordias con el puro hecho de amanecer un día más. Abriste los ojos, no merecías, hermano. Tú y yo no merecíamos otro día más. Pero ¿sabes por qué el Señor permitió que tú abrieras los ojos y te expusieras a un nuevo día? Para ponerte en ese día oportunidades para crecer más en sus caminos. Para ponerte oportunidades para dejar esa vida mediocre cristiana, de cristiana que has llevado. Para eso el Señor
nos llena de misericordia. Son oportunidades. Algunos la van a aprovechar, algunos las van a dejar ir. Y si el Señor nos da esa oportunidad, ¿verdad? Día a día, y nos llena de oportunidades para crecer a la imagen de Él. El Señor no nos ha dejado solos, ha provisto de su gracia. El segundo concepto que hemos hablado. Es decir, Él hizo una obra perfecta a favor tuyo, a favor mío en la cruz del Calvario, para que por la fe tú y yo caminemos y seamos más que victoriosos por la fe. En su momento tiene un ejercicio práctico, cuando tú y yo nos humillamos en nuestras debilidades. Eso lo he explicado, repasa las enseñanzas pasadas. Es decir, te da un día nuevo, lleno de oportunidades para que crezcas en sus caminos a la manera de Él. Provee lo que tú necesitas para que por la fe camines en obediencia y puedas llegar a crecer como Él quiere que crezcas. Y el propósito final es que tú y yo caminemos en la voluntad de Él. Ahora, si tú desprecias alguna de estas, ¿por qué el Señor va a estar interesado en vertir más conceptos o más conocimiento en nuestra vida si no queremos ser obedientes? Supongamos que seamos expertos como iglesia, como hijos de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Que todo aquí, Roca Eterna, sepa bíblicamente, detalladamente, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿De qué sirve? De que seamos los mejores en el conocimiento bíblico, bien estructurado. Esta es la voluntad de Dios. Si al final del día no estás dispuesto a asearte de su gracia para caminar en su voluntad, no podemos menospreciar ni la oportunidad que el Señor nos da en su misericordia. No podemos ser groseros menospreciando la provisión que Él ha provisto para que tú y yo seamos más que vencedores. No podemos, hermano. Las cosas no van a funcionar bien si no empezamos a valorar su misericordia, si no empezamos a valorar y asearnos de su favor, de su gracia, de su provisión para nosotros. Y no vamos a avanzar lejos si simplemente no queremos ser obedientes. Quiero hablarle a los grandes, a familias grandes. De momento tus años ya están, tus días están contados y el Señor te permitió hacer riqueza. Y tienes a tus hijos que se van a quedar sin papá, se van a quedar sin mamá. Y de momento dices, bueno, llegó la hora de hacer mi testamento. Le voy a dejar a mi hijo fulano de tal esto, le voy a dejar a mi hija fulano de tal esto. Y empiezas a figurar. ¿Con qué confianza depositas tu herencia sobre tus hijos cuando ellos no han dado evidencia de responsabilidad y de buena administración con lo que tú has puesto en sus manos? Vuelvo a repetir. Como papá, como mamá, ¿cómo vas a delegar, a dejar una herencia grande en la mano de tus hijos o de tus hijas cuando ellos no han dado evidencia de responsabilidad? Cuando dinero que tienen a la mano lo malgastan, comprando cosas que no necesitan, viviendo en deudas. ¿Con qué paz se va a ir ese padre o esa madre? ¿Con qué paz? Seguramente esa herencia, si se las deja, se va a escurrir sobre sus manos. El Señor ha sido muy bueno con esta iglesia, hermano, muy bueno. Nos ha enseñado conceptos, hermano, si no profundos, por lo menos entendibles, claros de cómo debemos de caminar. Pero ¿cómo va el Señor a desear enseñarnos más cuando no estamos dispuestos a tomar responsabilidad y a caminar y a practicar lo que el Señor nos ha enseñado? Así que haz un recuento en este primer servicio. Sé que es difícil, pero imagínate al Señor Jesús volteando a las multitudes y diciéndole: si alguno quiere ser mi discípulo, póngase las pilas. Tiene que amarme más con todo su corazón. Tiene que asegurarse que hay un vivo celo, un fervor, un amor. Tiene que asegurarse que Él, nuestro Dios, es la prioridad en nuestra vida.
para ser mi discípulo. Fíjese que si usted se asegura que Jesús es su prioridad como relación, menos problemas va a tener en su hogar. Menos problemas. Yo he llegado a la conclusión, posiblemente no en todos los casos, que muchos de los problemas en los matrimonios, en los hogares, es porque Jesús no es la prioridad en la relación, en este caso del esposo, de la esposa, con cada uno de ellos. Estamos más enfrascados en otros asuntos que enfocarnos y centrarnos en nuestra relación con el Señor. Toma el 2021 como una oportunidad de decirle: Señor, déjame experimentar ese vivo celo en mi corazón que me consuma por ti, para amarte como tú eres digno de que te ame. Te invito a ponerte de pie. Recuerda, misericordia de Dios representa la oportunidad de Dios para tu vida, para mi vida. La gracia de Dios representa su provisión para nosotros, para vivir a la altura que Él quiere que tú y yo vivamos. Y en esta tarde cantamos un bello canto, hermano. Revísteme de poder, revísteme de tu justicia, revísteme de tu gracia. Es lo que estamos diciendo. Señor, que mi provisión para caminar mi vida cristiana sea lo que tú has provisto por mí en la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que cada persona es ministrada en diferentes situaciones. Señor, que no salgamos de este lugar, como siempre te lo pido, con un desafío. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Vamos a entonar este canto, pero recuerda, podemos ser expertos en conocer cuál es exactamente la voluntad de Dios para nuestra vida. El problema es si no estamos dispuestos a obedecer, si no estamos dispuestos a caminar en fe, si no estamos dispuestos a ser provistos de la gracia de Jesucristo y del revestimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. ¿La necesitas tú? Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Dile una vez más. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Oh, sí, Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme, revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Vengo a ti, mi buen Señor. Vengo a ti, mi buen Señor,
tal cual eres. Necesito de tu gracia. Asegúrate, y de tu 100% amor. sincero, 100% dispuesto. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Oh, levanta tu voz y dile: Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme de pureza a mí, Señor, de poder y libertad. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme de pureza a mí, Señor, de poder y libertad. Revísteme de poder y libertad. de poder y libertad. Revísteme. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por la oportunidad tuya, Señor, no solamente de un nuevo día, sino del comienzo de un año, Señor. Señor, no estamos en tu casa, Señor, como una situación de amuleto de buena suerte para que nos vaya bien, Señor, en todo el año. Y si alguno de nosotros vino con eso, Señor, te pedimos que perdones, Señor, ese pensamiento. Estamos aquí, Señor, y nos identificamos, por lo menos yo, Señor, como Pedro. Señor, no tenemos capacidades intelectuales, estamos con muchas limitaciones. Hay mucha inmadurez, hay muchas inseguridades alrededor nuestro. Pero nuestro corazón verdaderamente, Señor, te quiere seguir. Señor, llévanos a ese momento, a ese punto, Señor, que en este año muchos de tus pueblos, Señor, de esta iglesia, pueda tener la certeza en su vida que no es un tibio, Señor. Danos la oportunidad, Señor, si estamos fríos, Señor, de venir en arrepentimiento, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor, y que nuestro corazón sea vivificado, Señor, con un fuego santo, para entender cuál es tu voluntad y para hacer tu voluntad, Señor. Señor, oro por tu pueblo. Como Pedro, Señor, muchas deficiencias, muchas cosas en nuestra contra, pero por lo menos, Señor, 100% sincero, Señor, en esta tarde. Dispuestos, Señor, a que nos sigas tratando, Señor. Dispuestos a menguar, Señor, para que crezcas tú, Señor. Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas. Es mejor venir tal cual somos, como lo hemos cantado, Señor. Es venir así, Señor, aunque seamos avergonzados ante tu preciosa santidad. Pero suplicarte con todo un corazón sincero, revísteme de ti, Señor. Señor, yo bendigo a tu pueblo, Señor, como siervo tuyo en este lugar, Señor. Te pido que la paz tuya sea sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, Señor. Señor, levanta su rostro, Señor, en la justicia de tu Hijo sobre su vida, Señor. Señor, que nada ni nadie robe la paz tuya en su corazón. Danos una preciosa semana en ti, Señor. Señor, y que podamos tomar esos desafíos, Señor, que has puesto en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Iglesia del Señor, tengan un hermoso día, un hermoso año. Les deseo lo mejor.
y sé que lo mejor está en el Señor. Así que crezcamos y ayudémonos a crecer los unos a los otros. Estirémonos los unos a los otros, ¿ok? Salúdese en el amor del Señor. Si usted trajo su ofrenda, su expresión de amor, délo con alegría.